El aire en el crematorio estaba cargado con el empalagoso aroma de los lirios y el aroma aún más denso de un dolor prefabricado. Estaba en la fila para dar el pésame, con la mano entumecida de tanto apretón y la cara dolorida por una sonrisa que no venía al caso. Mi madre se aferraba a mi brazo, sus sollozos convenientemente sincronizados para cuando se acercaba alguien nuevo a dar el pésame. Todo era una actuación, y yo era la reacia directora de escena. Entonces, una mujer que nunca había visto se puso delante de mí. Era mayor, con unos ojos que no contenían tópicos, solo una agudeza cansada. Ignoró a mi madre por completo. Siento la pérdida del hombre que creías haber perdido, susurró. Su voz era un murmullo grave y urgente. Antes de que pudiera procesar la extraña frase, presionó una pequeña y fría llave de latón antigua en la palma de mi mano, cerrando mis dedos a su alrededor. Él no era quien tú pensabas, dijo, con la mirada inquebrantable. Esto lo demostrará. Y entonces desapareció, fundiéndose de nuevo entre la multitud de trajes negros y cumplidos velados, dejándome con una llave en la mano y un abismo abriéndose en mi vida. Mi prometido, Ben, vio todo el intercambio. Sentí su mano en la parte baja de mi espalda, un ancla silenciosa en la marea arremolinada del drama de mi familia. Se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. ¿Estás bien? ¿Quién era esa? Solo pude negar con la cabeza, mis dedos apretando la llave hasta que sus dientes se clavaron en mi piel. El metal era una pequeña y sólida pieza de realidad en un día que parecía una obra de teatro mal escrita. Mi madre, por supuesto, no había visto nada. Estaba demasiado ocupada aceptando el pésame de un primo lejano, su rostro una máscara perfecta de trágico duelo. Era una maestra de las apariencias, una habilidad que mi padre había admirado y explotado a la vez. Más tarde, mientras nos sentábamos en la limusina estéril y silenciosa, sentía como si la llave estuviera quemando un agujero en mi bolso. Mi hermano, Leo, estaba al teléfono, hablando ya con alguien de su oficina sobre un acuerdo. El mercado no se detiene por la muerte mía, había dicho encogiéndose de hombros cuando le lancé una mirada. Así era Leo, práctico hasta el punto de ser un sociópata. Mi madre se entretenía con un hilo suelto de su vestido. «Espero que los del catering se hayan acordado de no poner frutos secos en el pesto», murmuró, como si esa fuera la preocupación más apremiante. Mi padre se había ido, y a ellos les preocupaban los precios de las acciones y los canapés. No dije nada. Llevaba 28 años sin decir nada. Yo era el amortiguador de la familia, la pacificadora designada, la que pagaba discretamente la cuenta cuando la tarjeta de crédito de alguien era rechazada, la que escuchaba las discusiones circulares y las quejas interminables sin ofrecer nunca las mías. Mi papel era ser la estable, la responsable, para que todos ellos pudieran continuar con su programación habitual de disfunción. Papá siempre me había llamado su pequeña roca. No fue hasta que conocí a Ben que me di cuenta de que ser una roca solo significa que es fácil que los demás se paren sobre ti. Ben tenía una forma de ver a través de la niebla. «No es normal, Mía», decía suavemente después de una cena festiva en la que se esperaba que yo cocinara, limpiara y mediara en una pelea entre mi padre y Leo por un partido de fútbol. «La forma en que te hablan, las cosas que esperan. No se trata de amor, se trata de utilidad». Yo siempre le había restado importancia. «Es que son así, es más fácil no pelear». Pero sosteniendo esa llave, empecé a preguntarme qué otras verdades había evitado porque luchar por ellas parecía demasiado difícil. La recepción en casa de mis padres fue exactamente lo que cabría esperar. Un mar de susurros ahogados, los socios de mi padre bebiendo su caro whisky escocés, y mi madre revoloteando entre grupos, contando una versión saneada y heroica de los últimos días de mi padre. Leo estaba socializando, por supuesto, estrechando manos y aceptando «siento tu pérdida», con la misma gravedad que usaba al aceptar un premio empresarial. Encontré un rincón en la cocina, necesitando escapar del peso opresivo de todo aquello. Ben me encontró allí, dándome un vaso de agua. «Habla conmigo», dijo. Abrí la palma de mi mano y le mostré la llave. Era ornamentada, del tipo que se ve en diarios antiguos o joyeros. Definitivamente no era una llave para una puerta. Dijo que él no era quien yo pensaba que era. Repetí, las palabras sabiendo a ceniza. Dijo que esto lo demostraría. Ben giró la llave entre sus dedos. «Tu madre y Leo dirán que es una loca», dijo, prediciendo ya sus movimientos. «Te dirán que la tires, que no profanes su memoria». Tenía razón. Ese era su manual. Cualquier cosa que desafiara su realidad cuidadosamente construida debía ser descartada como una locura, una malicia o un malentendido. Para entender a mi familia, hay que entender la dinámica.
Mi padre, Richard, era el sol. Todo giraba a su alrededor. Era un exitoso asesor financiero, o eso nos decían. Un hombre que proyectaba un aura de absoluta competencia y control. Era generoso en público, pero en privado, su generosidad era un arma. Siempre venía con condiciones. Leo era el niño de oro, el heredero natural. Era una copia al carbón de mi padre en ambición, pero carecía de su encanto, reemplazándolo con una arrogancia directa. Él no podía hacer nada mal. Si destrozaba un coche, papá le compraba uno nuevo. Si suspendía una asignatura, papá llamaba al decano. Yo, por otro lado, era la jugadora polivalente. Era la buena, la responsable. Cuando conseguí una beca para la universidad, mi padre le dijo a todo el mundo que fue gracias a la excelente base que él me había proporcionado. Cuando me gradué con honores, bromeó diciendo que debía de haber sacado el cerebro de mi madre, un cumplido envenenado que lograba insultarnos a las dos. Yo era la que se esperaba que le prestara dinero a Leo para sus startups, dinero que nunca volví a ver. Yo era la que tenía que salir antes del trabajo para llevar a mi madre a una cita con el médico porque papá estaba en una reunión muy importante. Mi vida era una serie de pequeños sacrificios hechos en el altar de su conveniencia, todo bajo el pretexto de ser una buena hija y una buena hermana. Era una forma silenciosa e insidiosa de erosión, y ni siquiera me había dado cuenta de cuánto de mí misma se había desgastado. Al día siguiente del funeral, la actuación terminó, y emergió la versión cruda y sin filtros de mi familia. Estábamos reunidos en el estudio de mi padre, una habitación con paneles de madera oscura y olor a cuero y a su colonia. Era un monumento a su ego, lleno de premios y fotos de él con varios dignatarios locales. Mi madre estaba sentada detrás de su enorme escritorio, pareciendo pequeña y perdida. Leo caminaba de un lado a otro frente a la ventana, ya impaciente. «Vale», dijo, dando una palmada. «El abogado viene mañana para hacer la lectura oficial del testamento, pero papá me contó lo básico. La casa es para mamá, por supuesto. La cartera de inversiones se divide entre nosotros, y Mía se queda con el contenido de la caja fuerte y su fideicomiso». Lo dijo con tanta naturalidad, como si dividir la vida de una persona fuera tan simple como cortar un pastel. Mi madre asintió. «Así es. Richard siempre fue tan organizado». Sentí una punzada familiar de algo. No celos, sino una especie de cansada resignación. La cartera valía millones. El contenido de la caja fuerte eran probablemente algunos álbumes de fotos sentimentales y las perlas de mi abuela, que me había prometido hacía años. Y su fideicomiso era un fondo que mi abuelo materno había creado para mí y que mi padre gestionaba. Siempre lo había usado como el palo y la zanahoria. «Si eres inteligente con tu dinero, Mía, te dejaré el control total del fideicomiso cuando cumplas 30», decía. Una amenaza velada de que si alguna vez me salía de la línea, lo usaría en mi contra. Yo tenía 28 años. La conversación fue exactamente como esperaba, hasta que decidí desviarme del guión. «Una mujer se me acercó en el funeral de ayer», comencé, con voz firme. Leo dejó de caminar. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. Dijo algo extraño. Me dio esto. Coloqué la pequeña llave de latón sobre la pulida superficie del escritorio. Parecía diminuta y absurda contra el mueble macizo. Leo se burló, la cogió y la examinó con desdén. «¿Qué es esto? Parece sacado de un mercadillo». Dijo que papá no era quien pensábamos que era. Continué, observando sus caras. Dijo que esta era la prueba. La reacción fue instantánea y perfectamente coordinada, como si la hubieran ensayado. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Oh, Mía, ¿cómo puedes? En este día, de todos los días. Tu padre acaba de fallecer y tú sacas a relucir tonterías de alguna buitre». Leo arrojó la llave de vuelta al escritorio. Ben tenía razón, pensé. Es una loca. Apuntó con un dedo en mi dirección. «Papá tenía un perfil público. La gente se vuelve rara. Los locos salen de la nada. Tienes que ser más lista que esto. Le estás faltando el respeto a su memoria». Era un clásico. El ataque por dos frentes. Manipulación emocional de mamá. Agresión despectiva de Leo. Echarme la culpa. Convertirme en la mala por siquiera hacer la pregunta. En el pasado, esto habría sido suficiente. Me habría disculpado. Habría murmurado algo sobre estar cansada y sensible. Y habría guardado la llave, avergonzada de mí misma por perturbar la paz. Pero algo había cambiado en mí. Quizás fue la fría finalidad del funeral, o la mirada penetrante de la extraña, o simplemente 28 años de frustración reprimida que finalmente llegaron a su punto de ebullición.
Recogí la llave. Quizás, dije, mi voz peligrosamente tranquila. O quizás estaba diciendo la verdad. La semana que siguió fue una clase magistral de manipulación psicológica. Mi madre me llamaba varias veces al día, con la voz ahogada por el dolor, para recordarme el hombre maravilloso que era mi padre. Relataba historias de su generosidad, su espíritu comunitario, su inquebrantable amor por su familia. Cada historia era una pulla sutil, un recordatorio de que mi cuestionamiento de su perfección era una traición. ¿Recuerdas aquella vez que voló hasta tu universidad solo para llevarte tu sopa favorita cuando tenías la gripe, cariño? No muchos padres harían eso. Lo recordaba. También recordaba que se había quedado 20 minutos, había tomado una foto del momento para sus redes sociales y luego me había dejado para volar a un fin de semana de golf en Florida, dejándome el coche de alquiler para que yo lo devolviera en el aeropuerto, a 1 hora de distancia. Los detalles siempre se perdían en la mitología oficial de la familia. Leo, por otro lado, adoptó un enfoque diferente. Era todo pragmatismo condescendiente. Mía, tienes que centrarte en lo importante, decía por teléfono. Tenemos que ocuparnos de la herencia. Tenemos que apoyar a mamá. Esta fantasía que persigues sobre una llave secreta es una distracción, es morboso. Usaba mucho la palabra morboso. También usaba inestable y afligida por el duelo, sugiriendo que mi curiosidad era un síntoma de angustia mental. Incluso sugirió que viera a un terapeuta, no para ayudarme a procesar la muerte de mi padre, sino para ayudarme a aferrarme a la realidad. La presión era inmensa. Era una campaña coordinada para hacerme dudar de mi propia cordura. Intentaban arrearme de vuelta a mi caja designada, la que llevaba la etiqueta de hija obediente. Cada vez que intentaba encontrar un punto de partida racional para la llave, me topaba con un muro. Registré el estudio de mi padre, sus armarios, sus cajas viejas en el desván. Nada. La llave no encajaba en ninguna cerradura que pudiera encontrar. Era para algo pequeño, algo personal. Empecé a pensar en lo que la mujer había dicho. Siento la pérdida del hombre que creía saber perdido. Implicaba un yo público y uno privado. Mi padre estaba obsesionado con su imagen pública. La cuidaba como una exhibición de museo. Pero el hombre que conocía en privado era diferente. No era abiertamente cruel, pero era un maestro de la sutil manipulación emocional. Todo era transaccional. Yo pagué tu educación, así que lo menos que puedes hacer es pasar la Navidad aquí. Fui tu aval para el apartamento, así que no tomes ninguna decisión importante sin hablar conmigo primero. Era una red de obligaciones, tejida con tanta habilidad que nunca vi a la araña. Ben era mi único salvavidas hacia la cordura. Tienen miedo, Mía, dijo una noche mientras yo contemplaba la llave en nuestra mesa de centro. La gente que no tiene nada que ocultar no se esfuerza tanto en evitar que alguien busque. Tenía razón. Su pánico era la mayor pista de todas. Si la mujer era solo una loca cualquiera, ¿por qué estaban tan desesperados por que lo dejara pasar? Sus frenéticos esfuerzos por callarme solo fortalecieron mi determinación. La llave ya no era solo una llave. Era un símbolo de cada pregunta que nunca se me había permitido hacer, de cada duda que me habían obligado a tragar. Y yo iba a encontrar la cerradura que abría, sin importar lo que dijeran. La búsqueda de la cerradura se convirtió en una obsesión. Sabía que no estaba en la casa, había agotado todas las posibilidades. La llave era demasiado anticuada para una caja fuerte o un mueble moderno. Tenía que ser para algo fuera de allí. Mi primer pensamiento fue una caja de seguridad. Al día siguiente de la reunión con el abogado, donde el testamento se leyó tal como Leo había predicho, llevé la llave a todos los bancos del pueblo de mi padre. Me sentía ridícula, deslizando la llave de latón por el mostrador ante una serie de empleados de banco educados pero confusos. ¿Reconocen este tipo de llave? ¿Podría ser para una caja de aquí? La respuesta era siempre un no compasivo pero firme. La mayoría de los bancos no habían usado llaves como esta en décadas. Después del quinto banco, me senté en mi coche sintiéndome derrotada. Leo llamó mientras estaba allí sentada. Mamá dijo que estuviste preguntando por los bancos, dijo, su tono goteando decepción. Mía, esto se está volviendo vergonzoso. La gente habla. Estás haciendo parecer que papá tenía algo que ocultar. El cotilleo del pueblo estaba en pleno apogeo. Por supuesto que mi madre tenía una amiga que trabajaba en uno de los bancos. Estaban cerrando filas, vigilando cada uno de mis movimientos. Quizás sí tenía algo que ocultar, Leo, espeté, habiendo perdido la paciencia. ¿Alguna vez has pensado en eso? Hubo una pausa. Suenas igual que ella, dijo, con voz fría. ¿Cómo quién? Pregunté. Simplemente, déjalo, Mía, por el bien de mamá.
Colgó. Sus palabras me desconcertaron. Suenas igual que ella. ¿Quién era ella? Fue un lapsus, una grieta en la fachada cuidadosamente mantenida. Él sabía algo, tenía que saberlo. Conduje a casa, sus palabras resonando en mi cabeza. Esa noche, Ben y yo estábamos haciendo una lluvia de ideas. Si no es un banco, ¿entonces qué? Reflexionó, sosteniendo la llave a contraluz. No es un apartado de correos. Quizás un servicio de cámaras acorazadas privadas. Buscamos algunos, pero todos eran hipermodernos, usando tarjetas magnéticas y escáneres biométricos. Esta llave era analógica, era del viejo mundo. ¿Y un trastero?, sugerí. Pero es tan pequeña. No te dan una llave como esta para una gran puerta enrollable. No, pero ¿y si es para una caja dentro de un trastero?, replicó Ben. ¿Como una taquilla o un baúl? Era una posibilidad. El problema era que había docenas de instalaciones de almacenamiento en un radio de 20 millas. Llevaría semanas revisarlas todas, y dudaba que me dejaran deambular probando una llave en cerraduras al azar. Estaba a punto de rendirme por esa noche cuando mis ojos se posaron en una caja de cosas viejas de mi padre, que mi madre había insistido en que me llevara. Estaba llena de sus anuarios universitarios y álbumes de fotos. Los había hojeado antes, pero esta vez miré más de cerca. Escondida en la parte de atrás de un anuario de 1975, encontré una pequeña fotografía descolorida. Era de mi padre, con aspecto joven y feliz, con el brazo alrededor de una mujer que no reconocí. En el reverso, con su caligrafía familiar, decía, yo y Eleanor, Lakeview, 74. Debajo, con una letra diferente, más femenina, estaban las palabras, el comienzo de todo. Nunca en mi vida había oído el nombre de Eleanor. El nombre de Eleanor fue como una detonación en la silenciosa habitación. El nombre de mi madre es Carol. Se conocieron en 1979, o eso decía la historia oficial de la familia. ¿Quién era Eleanor? Me quedé mirando la fotografía. Era hermosa, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa brillante y desinhibida. Miraba a mi padre con una adoración tan abierta, y él le devolvía la misma mirada. Era una foto de dos personas profundamente enamoradas. Era una mirada que nunca le había visto dedicar a mi madre. Inmediatamente me conecté a Internet, con el corazón palpitante. Busqué Richard Miller y Eleanor, añadiendo Lakeview a los términos de búsqueda. Internet es un arqueólogo aterradoramente eficaz. Me llevó menos de 10 minutos encontrarlo. Un archivo de periódico digitalizado del periódico local de Lakeview. Un anuncio de boda de junio de 1975. Eleanor Jensen se casa con Richard Miller. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. Mi padre había estado casado antes. Tenía toda una vida, toda una esposa, que había borrado completa y absolutamente. Era una mentira de una magnitud tan impresionante que al principio no pude procesarla. Toda mi comprensión de la historia de mi familia estaba construida sobre cimientos de arena. Las palabras de Leo de la llamada telefónica volvieron a mí con fuerza. Suenas igual que ella. No se refería a mi madre, se refería a Eleanor. Él lo sabía. Tenía que haberlo sabido. ¿Mi madre lo sabía ella? ¿Había sido una participante voluntaria en esta mentira? ¿O era también una víctima de ella? De repente me sentí mal. La imagen cuidadosamente construida de mi padre como un pilar de integridad, un hombre de palabra, se hizo añicos. No era solo un padre manipulador, era un mentiroso a una escala que no podía comprender. Ben se sentó a mi lado, leyendo la pantalla por encima de mi hombro. No dijo, te lo dije, simplemente me rodeó con su brazo. ¿Sobre qué más mintió?, preguntó en voz baja. Esa era la pregunta, ¿no? Esto era claramente más grande que un simple primer matrimonio juvenil que terminó. La gente se divorcia. Normalmente no borran a su excónyuge de la existencia. Tenía que haber más en la historia. ¿Y la mujer del funeral? ¿Quién era? ¿Era Eleanor? No, la mujer de la foto era demasiado joven. ¿Una hermana, quizás? ¿Una hija? Mi mente iba a toda velocidad, conectando puntos que nunca supe que existían. La llave, la mujer, Eleanor, el lapsus de Leo, el pánico de mi familia. Todo formaba parte del mismo secreto, un secreto que guardaban con sus vidas. Mi búsqueda ya no era sobre una llave misteriosa. Se trataba de descubrir la verdad de quién era realmente mi padre, y al hacerlo, descubrir la verdad de quién era yo. ¿La hija responsable de un gran hombre? ¿O la hija de un estafador criada en una casa de mentiras? El siguiente paso estaba claro.
Tenía que averiguar qué le pasó a Eleanor Jensen. Mi investigación sobre Eleanor Jensen comenzó con los registros públicos, una forma estéril y desapegada de descubrir una historia profundamente personal. Encontré un certificado de divorcio fechado en 1978, solo 3 años después de la boda. Los motivos citados eran diferencias irreconciliables, un término insípido para lo que debió ser un mundo de dolor. Un año después, según los documentos, se casó con mi madre. La cronología era ajustada, incómodamente ajustada. Pintaba la imagen de un hombre que pasaba página con una eficiencia despiadada. El verdadero avance llegó cuando encontré un artículo digitalizado de ese mismo periódico de Lakeview, fechado en 1978, unos meses antes de que se finalizara el divorcio. El titular era pequeño, enterrado en la sección de noticias locales. Negocio local sufre un incendio devastador. El negocio era Maderas Finas Jensen, una ebanistería familiar. El propietario figuraba como Thomas Jensen, el padre de Eleanor. El artículo describía el incendio como una pérdida total, señalando que la cobertura del seguro había caducado misteriosamente justo un mes antes. La causa del incendio se dictaminó oficialmente como indeterminada, pero se sospechaba que fue provocado. Nunca se acusó a nadie. Se me heló la sangre. Mi padre, un asesor financiero, habría sabido todo sobre pólizas de seguro. Estaba casado con la hija del dueño. ¿Podría haber estado involucrado? Parecía monstruoso, algo sacado de una novela de crímenes, pero después de descubrir su primer matrimonio secreto, el reino de lo posible se había expandido drásticamente. Necesitaba encontrar a alguien que conociera a Eleanor, alguien que estuviera allí. El anuncio de la boda mencionaba a la dama de honor de Eleanor, su hermana, Catherine Jensen. Una búsqueda rápida de Catherine Jensen de Lakeview arrojó algunas posibilidades. Me arriesgué y empecé a hacer llamadas. Las 2 primeras fueron callejones sin salida. La tercera mujer que respondió tenía una voz cautelosa, cansada. «Sí, soy Catherine», dijo. «¿Quién es?». Respiré hondo. «Mi nombre es Mia Miller. Mi padre era Richard Miller». Creo que una vez estuvo casado con su hermana, Eleanor. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración. Pensé que había colgado. Finalmente habló, y su voz estaba llena de una vida entera de ira. «Ya era hora», dijo. Era ella, la mujer del funeral. Las piezas encajaron con un golpe nauseabundo. La mujer que me entregó la llave era la primera cuñada de mi padre. No era una loca ni una cazafortunas. Era una testigo. «¿Podemos vernos?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «Tengo tantas preguntas. Te lo pondré mejor», dijo Catherine. «Te lo mostraré. ¿Todavía tienes la llave?». «Sí», dije. «La tengo». «Bien», respondió ella. «Porque Richard era un ladrón en todos los sentidos de la palabra. No solo robó el dinero de mi familia, robó nuestra historia. Es hora de que sepas la verdad. Me dio una dirección. No era una casa ni una oficina. Era un almacén. Uno viejo, en las afueras industriales de la ciudad, del tipo que todavía usaba candados y llaves de latón. El almacén era un paisaje desolador de acero corrugado y pintura descolorida. Manchas de óxido se deslizaban por los lados de las puertas enrollables como viejas heridas. Parecía un lugar donde las cosas iban a ser olvidadas. Catherine Jensen me esperaba junto al teclado numérico de la entrada. Se veía diferente a cómo estaba en el funeral, menos reservada, pero no menos intensa. La agudeza cansada en sus ojos seguía allí. Vestía de forma sencilla, con vaqueros y una chaqueta, y asintió con la cabeza cuando salí del coche. «Mía», dijo. No era una pregunta. «Gracias por venir», dije, mi voz sonando pequeña en el espacio abierto y ventoso. «Gracias por confiar en mí». «¿No estoy confiando en ti?», corrigió, su tono directo pero no desagradable. «Estoy confiando en que la hija de Richard Miller podría haber heredado una conciencia, aunque él nunca la tuvo. Vamos». Me condujo por un largo y resonante pasillo hasta una unidad al fondo del todo. Era más pequeña que las otras, con una simple puerta con bisagras en lugar de una enrollable, asegurada por un viejo y pesado candado. «Esto era de mi hermana», dijo, señalando la cerradura. Después de que todo se vino abajo, guardó algunas cosas aquí, cosas que no soportaba ver pero que tampoco soportaba tirar. Cuando murió, el gerente del almacén me contactó. Llevo pagando la factura durante 15 años, esperando el momento adecuado. ¿Eleanor está muerta? La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me había imaginado a una mujer por ahí en alguna parte,
una mujer que quizás podría conocer. Cáncer, dijo Catherine, su voz suavizándose por primera vez. Se la llevó hace 5 años. Nunca se volvió a casar. Nunca se recuperó realmente de lo que él le hizo. Me miró. Adelante. La llave. Mi mano temblaba mientras insertaba la llave de latón en el candado. Al principio estaba rígida, pero con un poco de fuerza, giró con un clic fuerte y chirriante. La cerradura se abrió de golpe. La quité y con la ayuda de Catherine abrí la pesada puerta. El aire que salió era rancio y mohoso, el olor del tiempo sellado. La unidad era diminuta, no más grande que un vestidor. No estaba llena de muebles o cajas grandes. En cambio, había 3 grandes maletines de cuero para documentos, una caja de cartón sellada y un único y hermoso cofre de madera con intrincadas tallas. Era una cápsula del tiempo de una vida que nunca supe que existía. Le dijo que pondría todos sus documentos importantes en una caja de seguridad, dijo Catherine, su voz baja y amarga. Certificado de matrimonio, escrituras de propiedad de la tienda, pólizas de seguro. Después del incendio, cuando mi padre estaba arruinado y Ellie destrozada, descubrió que él había dejado caducar la póliza de la tienda. Él afirmó que fue un descuido, un terrible error. Fue tan convincente. Arruinó a mi padre, y lo hizo mientras interpretaba el papel del yerno afligido y solidario. Señaló los maletines de documentos. Ellie era lista, sin embargo. Antes de que él la dejara, empezó a sospechar. Él siempre era muy reservado con su correo. Un día fue a la oficina de correos y abrió un apartado a su nombre. Empezó a hacer que le enviaran copias de sus estados financieros allí. No sabía lo que buscaba, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Lo que encontró, bueno, eso está ahí dentro. Ese es el hombre que nunca conociste. Mis manos temblaron mientras alcanzaba el primer maletín de cuero para documentos. Era pesado, lleno de papeles que se sentían frágiles por la edad. Catherine y yo llevamos los maletines y el cofre de madera fuera del trastero y los cargamos en mi coche. No hablamos. El peso de lo que estábamos a punto de descubrir pendía entre nosotras, demasiado pesado para las palabras. Nos conduje a una cafetería tranquila, necesitando un espacio neutral, un lugar con luz y el murmullo de las vidas normales de otras personas para contrarrestar la oscuridad en la que me estaba adentrando. Nos sentamos en una mesa de esquina y desabroché la correa del primer maletín. Los documentos en su interior estaban meticulosamente organizados, etiquetados con la cuidada caligrafía de Eleanor. El primer conjunto de carpetas contenía extractos bancarios de una cuenta conjunta que tenía con mi padre. Vi sus depósitos de salario, sus pagos de hipoteca, las finanzas mundanas de una joven pareja casada. Pero luego vi las retiradas. Grandes y regulares retiradas de efectivo, miles de dólares a la vez, sin depósitos correspondientes en ninguna otra cuenta conocida. Era un drenaje constante y sistemático. La siguiente carpeta era aún más condenatoria. Contenía duplicados de solicitudes de préstamo. Mi padre había estado sacando préstamos personales de alto interés de prestamistas poco reputados, todos a su nombre, pero usando la ebanistería, Maderas Finas Jensen, como garantía. Había falsificado la firma de su padre en los documentos. La pura audacia de ello era asombrosa. Estaba apalancando el legado de su familia, el trabajo de su vida, sin su conocimiento, y desviando el dinero. Catherine observaba mi rostro mientras leía. Mi padre confiaba en él completamente, dijo, con la voz tensa. Richard era el listo, el que tenía cabeza para los números. Le dijo a mi padre que estaba reestructurando las finanzas del negocio para hacerlo más rentable. Lo que realmente estaba haciendo era desangrarlo. Pasé a la siguiente sección. Era correspondencia de la compañía de seguros. Una carta confirmando la solicitud de mi padre de cancelar la póliza de incendios y accidentes de la tienda, fechada exactamente un mes antes del incendio. La razón que dio fue que se estaba cambiando a un proveedor más completo. Nunca lo hizo. Simplemente la canceló. El informe oficial calificó la causa del incendio como indeterminada. Mirando esa carta, estaba meridianamente claro. Podría haber sido una confesión firmada. No solo había dejado caducar la póliza, la había cancelado intencionadamente. Había preparado el escenario para la destrucción de su negocio, sabiendo que no tendrían recurso alguno. Esperó a que ardiera, cobró los préstamos que había sacado contra él y luego se marchó, dejándolos sin nada más que cenizas y deudas. Los había destruido, completa y metódicamente. Esto no fue un error. No fue mala suerte. Fue un plan. Un plan frío, calculado y malvado. Sentí una oleada de náuseas.
Este era el hombre que mi madre idolatraba, el hombre que mi hermano emulaba. Este era el héroe cuya memoria se suponía que debía proteger. El segundo maletín de documentos trataba sobre lo que vino después. Detallaba las consecuencias. Había cartas de abogados, agencias de cobro y del banco, todas dirigidas a Eleanor y a su padre. Estaban siendo perseguidos por las deudas que mi padre había contraído en secreto. Perdieron su casa. Thomas Jensen, un hombre orgulloso que había construido su negocio desde cero, sufrió un infarto masivo 6 meses después del incendio. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Murió 2 años después, un hombre roto y en bancarrota. Catherine lo explicó todo con una voz baja y firme, el dolor aún fresco después de todos estos años. Richard interpretó a la víctima junto a Ellie, dijo, removiendo su café intacto. Fue tan solidario, tan devastado. Le dijo que lo superarían juntos. La abrazó mientras ella lloraba por la ruina de su familia. Y todo el tiempo, él tenía el dinero. Se había movido hacia su próximo objetivo. Su próximo objetivo era mi madre. Escondido en un bolsillo lateral del maletín había un archivo etiquetado como Carol, mi madre. Eleanor había hecho su investigación. Se había enterado de la nueva vida de mi padre. Dentro había copias de registros públicos, el certificado de matrimonio de mis padres, la escritura de la gran casa en la que crecí, comprada solo 4 meses después de que se finalizara su divorcio de Eleanor. Fue comprada en efectivo, el efectivo que él había robado. No solo había dejado a Eleanor, había usado el dinero que había desangrado de su familia para construir una nueva vida, una nueva historia, una nueva y respetable identidad. Había construido literalmente la casa de mi infancia sobre los cimientos de su ruina. Sentí que no podía respirar. Cada recuerdo feliz que tenía en esa casa, mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños, barbacoas de verano, estaba ahora contaminado, manchado por esta horrible verdad. Mi vida había sido financiada por un crimen. ¿Mi madre lo sabía?, pregunté finalmente, la pregunta que más temía. Catherine me miró, su expresión una mezcla de piedad y acero. No lo sé, dijo honestamente. Al principio, Ellie estaba convencida de que no podía saberlo, pero luego, Richard no era el tipo de hombre que pudiera guardar un secreto si le beneficiaba compartirlo. Le gustaba tener una ventaja. Mi suposición es que le contó una versión de la historia, una versión en la que él era la víctima, donde Eleanor era inestable o infiel, y él logró salvar algo de una mala situación. La habría hecho sentir especial, como si fuera la única en la que podía confiar con su doloroso pasado. La habría convertido en cómplice sin que ella se diera cuenta. Eso sonaba exactamente como él. Sonaba como el hombre que yo conocía, el maestro manipulador. No solo habría mentido, habría torcido la verdad hasta convertirla en un arma, y la habría usado para atar a mi madre a él. El último artículo en ese maletín era un pequeño sobresellado. En el frente, de puño y letra de Eleanor, decía: «Para la hija, si alguna vez encuentras esto». Mis manos temblaron mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel, una carta escrita no a mí por mi nombre, sino a la idea de mí. Era corta, y las palabras estaban grabadas en la página con lo que debió ser un corazón apesadumbrado. «No sé quién eres o qué te ha contado», leía, «pero sé que es un hombre que construye su vida sobre los escombros de otros. Espero, por tu bien, que seas parte de la vida que construyó, y no de los escombros que deja atrás. Ten cuidado. Su amor es una jaula». El tercer maletín era diferente. No trataba del pasado, sino del presente. Parecía que Eleanor nunca había dejado de seguirle la pista a mi padre. Se había convertido en un fantasma, cronometrando silenciosamente su vida desde la distancia. El maletín estaba lleno de recortes de periódico de sus logros empresariales, impresiones del sitio web de su empresa, incluso programas de eventos de caridad que había presidido. Había construido una fortaleza de respetabilidad a su alrededor. Pero bajo los elogios públicos, Eleanor había encontrado las grietas. El maletín contenía registros financieros que de alguna manera había obtenido a lo largo de los años, informes de investigación privada. Había gastado el poco dinero que le quedaba tratando de encontrar una manera de exponerlo, pero él había cubierto sus huellas demasiado bien. El incendio era un caso sin resolver, las falsificaciones demasiado antiguas para ser procesadas. Había ganado. Pero el descubrimiento más impactante estaba en una carpeta etiquetada como el fideicomiso, mi fideicomiso, el que mi abuelo me había dejado, el que mi padre gestionaba.
Dentro había un extracto de una firma de gestión de patrimonio privado de la que nunca había oído hablar. Mostraba el capital original del fideicomiso, una suma sustancial. Y luego mostraba una serie de inversiones que mi padre había hecho en mi nombre durante la última década. Empresas de alto riesgo, especulativas, compañías que habían quebrado. Era un rastro de pérdidas catastróficas. Pero junto a esos extractos había otro conjunto de documentos, cuentas de corretaje a nombre de mi padre. Y en los mismos días exactos en que había invertido el dinero de mi fideicomiso en una empresa en quiebra, había tomado una posición corta en esa misma empresa en su propia cuenta. Estaba usando mi dinero para hacer malas apuestas, sabiendo que fracasarían, mientras que simultáneamente apostaba en su contra con su propio dinero para obtener ganancias. No era solo un mal inversor. Estaba usando mi herencia como su fondo de cobertura personal, hundiendo intencionadamente mi futuro para garantizar su presente. Me estaba robando a su propia hija. Me había hecho exactamente lo mismo que le había hecho a la familia de Eleanor, solo que con herramientas más sofisticadas. La pequeña roca, de la que estaba tan orgulloso, era la que estaba vaciando desde dentro. Finalmente comprendí el alcance total de su monstruosidad. Él no veía personas, veía activos. La familia de Eleanor era un activo a ser despojado. Mi fideicomiso era un activo a ser liquidado. Mi obediencia era un activo a ser explotado. Todos éramos solo recursos para que él los consumiera en su camino hacia la construcción de su vida perfecta. Catherine puso su mano en mi brazo. Era un parásito, Mia. Se adhería a personas con buenos corazones y recursos, y los desangraba. Mi hermana fue la primera. Parece que tú estabas destinada a ser la última. Pensé en mi madre y en Leo, esperando tan ansiosamente la lectura del testamento, tan confiados en la fortuna que estaban a punto de heredar. Miré los documentos frente a mí, pruebas de fraude, robo y una montaña de deudas que mi padre había ocultado tras su fachada de éxito. La cartera de inversiones que estaban tan emocionados por dividir, probablemente era un espejismo, un castillo de naipes construido con mi dinero robado y apuntalado con mentiras. El rey había muerto, y yo sostenía la evidencia de que todo su reino era un fraude. Todavía nos quedaba por abrir el cofre de madera. Catherine me dijo que era la caja de recuerdos personales de Eleanor. La llevamos a mi apartamento, con el aire cargado de un dolor, no expresado por una mujer que nunca había conocido, pero con la que ahora me sentía inextricablemente unida. Ben estaba en casa, y rápidamente lo puse al día, mi voz monótona mientras exponía los hechos de la impresionante traición de mi padre. Él escuchó, su rostro endureciéndose de ira en mi nombre. Me tomó de la mano, su presencia una promesa silenciosa, de que no estaba pasando por esto sola. Usé la pequeña llave de latón en la cerradura del cofre de madera. Se abrió con un suave clic. El aroma a cedro y papel viejo llenó el aire. Dentro era un tesoro de una vida perdida. Había fotografías de Eleanor y mi padre de sus breves y felices años. Cartas de amor que él le había escrito, llenas de poesía y promesas de un futuro hermoso. Era nauseabundo leerlas, sabiendo las mentiras que sustentaban cada palabra. Había un mechón de su pelo atado con una cinta, un ramillete seco, los pequeños y sentimentales artefactos de un amor que ella creía real. En cierto modo, este fue el descubrimiento más cruel de todos. Los documentos financieros eran evidencia de un crimen, pero este cofre era evidencia de un corazón roto. No solo le había robado su dinero, le había robado su juventud, su confianza, su misma creencia en el amor. La había hecho creer en un cuento de hadas y luego había quemado el libro delante de ella. En el fondo del cofre, encontré un diario encuadernado en cuero. Era el diario de Eleanor. La primera mitad estaba llena de las entradas vertiginosas y alegres de una joven enamorada. La segunda mitad era una crónica de su lento y agonizante descubrimiento de la verdad. Leí una entrada de la semana después del incendio. Richard me abraza muy fuerte por la noche. Me dice que reconstruiremos. Es mi roca. No sé qué haría sin él. Pero a veces cuando cree que estoy dormida siento que tiembla. Pensé que era dolor, pero se siente diferente. Se siente como miedo. Leí otra, meses después. Los números no cuadran. El abogado dijo que la deuda es inmensa. Richard sigue diciendo que nosotros estamos endeudados, pero los préstamos están todos relacionados con el negocio. Dice que está todo entrelazado. Le pedí ver la documentación, y se enfadó mucho. Dijo que estaba cuestionando su integridad. Me hizo sentir tan pequeña. Su última entrada estaba fechada el día en que se finalizó su divorcio. Se ha ido, se llevó todo lo que no estaba clavado.
Me dijo que tenía suerte de que no me demandara por angustia emocional. Me miró con los ojos de un extraño. El hombre con el que me casé se ha ido. Creo que quizás nunca estuvo allí. Tengo que creer eso. Es la única forma en que sobreviviré. Hoy empiezo de nuevo. Hoy me convierto en un fantasma. Cerré el diario, mis lágrimas cayendo sobre la gastada cubierta de cuero. Ella había sobrevivido, pero se había visto obligada a convertirse en un fantasma, rondando los bordes de su nueva vida, recopilando las pruebas de sus pecados. La llave que dejó atrás no era solo una llave para un trastero. Era la llave de su historia, una historia que mi padre había intentado enterrar para siempre. Y ella, a través de su hermana Catherine, me la había pasado a mí. Era un legado, una responsabilidad. Sabía lo que tenía que hacer. El tiempo de ser la hija callada, responsable y complaciente había terminado. Esa persona era una ficción, tan ficticia como el hombre al que había llamado mi padre. Era hora de un ajuste de cuentas. La mañana siguiente era el día de la lectura del testamento. El aire en la oficina del abogado era rancio y pretencioso. Llegué con Ben a mi lado. También llevaba un maletín. No mi bolso, un maletín. Fue una elección deliberada, una pieza de teatro. Era uno de los maletines de cuero del trastero de Eleanor. Dentro estaban los documentos más críticos: la póliza de seguro cancelada, las solicitudes de préstamo falsificadas y los extractos que mostraban el drenaje sistemático de mi fondo fiduciario por parte de mi padre. Mi madre y Leo ya estaban allí, sentados frente al escritorio del abogado. Mi madre me dedicó una sonrisa acuosa y desaprobadora. «Mía, cariño, te ves tan severa», dijo, mirando el maletín. Leo solo gruñó, mirando su reloj. Estaba listo para terminar con esto y contar su dinero. El abogado, un hombre llamado señor Abernathy, que había sido compinche de mi padre durante décadas, se aclaró la garganta y comenzó. Habló monótonamente en jerga legal, su voz destilando falsa simpatía. Confirmó lo que Leo había dicho. La casa para mi madre, los efectos personales y el fideicomiso para mí. Y luego llegó al evento principal. «Y el resto del patrimonio», dijo, haciendo una pausa para un efecto dramático, incluyendo todas las acciones, bonos y la cartera de inversiones completa en manos de Miller Financial, se dividirá en partes iguales entre mi amada esposa, Carol Miller, y mi hijo, Leo Miller. Leo se enderezó, una mirada de presunción y satisfacción en su rostro. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. «Siempre fue tan generoso», susurró. Dejé que el silencio flotara en el aire por un momento. Luego me incliné hacia adelante y coloqué el maletín sobre el escritorio con un golpe sólido. «Hay un problema con eso», dije, mi voz clara y firme. El señor Abernathy me miró por encima de sus gafas. «Perdóneme, señorita Miller». Leo puso los ojos en blanco. «Oh, aquí vamos. Mía, ahora no». «Ahora es el único momento, Leo», dije, sin apartar la vista del abogado. Abrí el maletín. «Señora Abernathy, usted era el abogado de mi padre, así que quizás pueda ayudar a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, esta cartera de inversiones a la que se refiere. ¿Es la misma cartera que fue financiada, en parte, por mi padre vendiendo sistemáticamente acciones en corto usando dinero que estaba robando de mi fondo fiduciario?» Deslicé los extractos de corretaje sobre el escritorio. El rostro de Abernathy palideció. Cogió la hoja superior, su mano temblando visiblemente. Leo se levantó de un salto. «¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? Eso es una locura». «¿Lo es?», respondí, mi voz como el hielo. «¿O es una locura que mi padre, Richard Miller, el gran mago financiero, fuera también un ladrón común que construyó su fortuna a costa de una familia que destruyó hace 30 años?» Saqué entonces el archivo sobre maderas finas Jensen, los documentos de préstamo falsificados, la póliza de seguro cancelada. Los expuse uno por uno, como una mano de póker que sabía que no podía perder. Arruinó a la familia de su primera esposa. Puede que incluso fuera responsable del incendio que los arruinó. Robó su dinero, lo usó para casarse contigo, mamá, y comprar la casa en la que vives. Y luego, como broche final, pasó los últimos 10 años robándome a mí. La habitación quedó en un silencio absoluto, excepto por el frenético crujido del papel mientras el señor Abernathy hojeaba los documentos que le había proporcionado. Su compostura profesional se había evaporado, reemplazada por la mirada de pánico de un hombre que ve cómo su propio y cómodo mundo está a punto de implosionar. Los crímenes de mi padre eran una cosa, pero la complicidad de un abogado en ocultarlos era otra. Su carrera estaba pasando ante sus ojos. Mi madre me miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y horror. «Mía, ¿qué estás diciendo?»,
Esto es veneno. Esa mujer, esa horrible mujer en el funeral, te ha convencido. Te está llenando la cabeza de mentiras. Se llamaba Catherine Jensen, dije con calma. Y su hermana Eleanor fue la primera esposa de mi padre. Esto no son mentiras, mamá. Este es su diario. Estos son sus documentos. Esta es la verdad que o no sabías o elegiste ignorar. La miré directamente, buscando en su rostro cualquier atisbo de reconocimiento, cualquier señal de que lo sabía. ¿Lo sabías, mamá? ¿Sabías de dónde venía el dinero para comprar nuestra casa? ¿Alguna vez te preguntaste por qué todo su pasado antes de conocerte era un completo vacío? Ella solo sacudió la cabeza. Las lágrimas ahora corrían por su rostro, lágrimas reales de conmoción y pánico. No, no. Me dijo que tuvo un mal divorcio. Dijo que ella era inestable. Dijo que tenía que protegerse. Su voz se apagó mientras las implicaciones de lo que estaba diciendo se hacían evidentes. Se había creído la historia que él había creado solo para ella, convirtiéndola en la heroína que lo salvó de la exesposa loca. Ella también era una víctima, a su manera. Una voluntaria, quizás, que disfrutó de los frutos de su crimen sin hacer demasiadas preguntas, pero una víctima, al fin y al cabo. Leo, sin embargo, era otra historia. No estaba llorando. Estaba lívido. Su rostro estaba rojo, una vena latiendo en su sien. «Estás destruyendo a esta familia», rugió, apuntándome con un dedo tembloroso. «¿Para qué? Por una historia vieja. Papá está muerto. ¿Qué sentido tiene arrastrar su nombre por el fango?» «¿Su nombre?» Reí. Un sonido amargo y sin humor. «Su nombre no vale nada, Leo. Y tampoco su cartera de inversiones. He hecho que un contable forense independiente revise esto. La fortuna que vais a heredar es una fantasía. Es todo humo y espejos. El negocio está apalancado hasta el cuello con préstamos secretos. Estuvo robando a Pedro para pagar a Pablo durante años. Me estuvo robando a mí para pagar a Pablo. El hombre era insolvente. No hay dinero». El color desapareció del rostro de Leo. La presunción, la arrogancia, todo se desvaneció, reemplazado por un pánico crudo y animal. Nunca se trató de la memoria de papá. Solo se trató del dinero. Y yo acababa de decirle que la bóveda estaba vacía. «Estás mintiendo, Siseo. Estás intentando dejarnos fuera. Estás intentando quedártelo todo para ti». «No hay nada que coger, Leo», dije, poniéndome de pie. «¿No lo entiendes? Se ha ido todo. Lo único de valor que le quedaba era mi fideicomiso. Y se lo estaba gastando bastante rápido. Me volví hacia el señor Abernathy. He presentado una denuncia formal contra el patrimonio de mi padre por fraude y robo. Todos los activos serán congelados, a la espera de una investigación completa. Como acreedora principal, ya que me robó mi reclamación, se saldará primero con lo que quede después de pagar la montaña de deudas. Lo que significa, mamá Leo, que no vais a recibir nada. De hecho, tendréis suerte si podéis quedaros con la casa». Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Leo no se lo tomó bien. Su negación se agrió hasta convertirse en una rabia desesperada, de animal acorralado. Se abalanzó sobre el escritorio, no hacia mí, sino hacia los papeles, tratando de barrerlos al suelo, de hacerlos desaparecer. «¡Mentiras! ¡Todo es mentira!», gritó, su voz quebrándose. Ben, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, se movió en un instante, sujetando el brazo de Leo antes de que pudiera causar un daño real. «Leo, para», dijo Ben, su voz tranquila pero firme, en marcado contraste con la histeria de mi hermano. El señor Abernathy, finalmente impulsado a la acción, balbuceó: «Esta reunión ha terminado. Esto es un asunto civil. No toleraré violencia en mi oficina». Mi madre simplemente se quedó allí sentada, emitiendo un extraño sonido agudo, como un gemido, con las manos cubriéndole la cara. Estaba viendo cómo todo su mundo, el que Richard había construido para ella, se disolvía frente a sus ojos. Leo finalmente se desplomó, la lucha abandonándolo a medida que la realidad de la situación comenzaba a penetrar su gruesa cabeza. Los números no mentían, los documentos eran reales. El paracaídas dorado que había estado esperando toda su vida acababa de revelarse como una bolsa de piedras. Me miró, sus ojos llenos de un odio tan puro que era casi hermoso en su honestidad. «Siempre nos tuviste resentimiento», escupió. «Siempre estuviste celosa de mí y de papá. Esta es tu venganza, ¿no es así? Quemarlo todo porque nunca fuiste su favorita». Era tan absurdo, tan perfectamente acorde con su personaje, que casi me reí.
Después de todo lo que acababa de revelar sobre la clase de hombre que era nuestro padre, la única conclusión de Leo era que yo estaba celosa. Era incapaz de ver a nuestro padre como algo más que un premio a ganar. Tienes razón, Leo, dije, mi voz goteando sarcasmo. Estoy devastada por no haber sido la hija favorita de un estafador, un ladrón y un sociópata. Mi vida está arruinada. Le di la espalda y miré a mi madre. Su gemido había cesado, convirtiéndose en sollozos silenciosos y estremecedores. La casa está muy hipotecada, mamá, dije, mi voz suavizándose ligeramente. Sentí una pizca de lástima por ella. Era una mujer que había construido su identidad en ser la Sra. Richard Miller. Ahora, tanto Richard como la fortuna Miller estaban expuestos como fraudes. Sacó una segunda y una tercera hipoteca hace años. No podrás pagarla, tendrás que vender. Me miró, su rostro manchado e hinchado. ¿A dónde iré?, susurró. ¿Qué haré? Era la pregunta de una niña, no de una mujer adulta. Durante décadas, había externalizado su vida, su seguridad y su moralidad a mi padre. Ahora que él se había ido, ella estaba completamente a la deriva. No lo sé, mamá, dije, y por primera vez en mi vida no me sentí responsable de encontrarle la respuesta. Ese ya no es mi problema que resolver. Ben y yo salimos de la oficina, dejando atrás los escombros de la familia Miller. El aire exterior se sentía limpio y fresco. Respiré hondo, la primera vez que no sentía una opresión. Era el aliento de una mujer que acababa de ser liberada. En las semanas siguientes, el cuadro completo de la ruina financiera de mi padre se hizo evidente. El contable forense que contraté trabajó con los abogados de la herencia y confirmó todo lo que los documentos de Eleanor habían sugerido, y más. La exitosa firma de asesoría financiera de mi padre era un esquema Ponzi a pequeña escala y personal. Estaba usando el dinero de nuevos clientes para pagar deudas antiguas y crear la ilusión de rendimientos. Tenía múltiples tarjetas de crédito secretas, todas al límite. El hombre que me sermoneaba sobre la responsabilidad fiscal tenía más deudas que un país pequeño. La cartera que Leo y mi madre debían heredar era en su mayoría ficción, una colección de acciones casi sin valor y empresas fantasma que solo existían en el papel. Una vez que se saldó el fraude contra mi fideicomiso y la montaña de otros acreedores tomó su parte, no quedó, como había predicho, nada. De hecho, el patrimonio estaba en números rojos. Leo se vio obligado a enfrentar el hecho de que toda su carrera, que mi padre le había ayudado a iniciar con un generoso préstamo, también fue financiada con este dinero robado. El negocio que creía haber construido era solo otra rama del árbol podrido de mi padre. Tuvo que declararse en bancarrota. La humillación fue total. Pasó de ser el chico de oro del pueblo a una historia con moraleja de la noche a la mañana. Intentó luchar, por supuesto. Contrató a un abogado para impugnar mi reclamación, argumentando que estaba indebidamente influenciada, que los documentos eran falsos. Pero la evidencia era abrumadora. El rastro de papel era innegable. Su recurso fue desestimado con sorna en el tribunal. Mi madre tuvo que vender la casa. Todos los muebles caros, el arte, los símbolos de su vida perfecta, se vendieron en una venta de patrimonio por céntimos. Terminó mudándose a un pequeño y estéril condominio, el tipo de lugar que solía mirar con lástima. La comunidad que una vez la había venerado a ella y a mi padre ahora susurraba sobre ellos a sus espaldas. Había perdido su hogar, su estatus y su historia, todo de una vez. Me llamó una vez, aproximadamente un mes después de la lectura del testamento. Su voz era débil. No me gritó ni me acusó. Solo preguntó, ¿por qué, Mía? ¿Por qué tuviste que desenterrarlo todo? Podríamos haber sido felices sin saberlo. ¿Eras feliz, mamá?, pregunté suavemente. ¿O simplemente estabas cómoda? Hay una diferencia. No tuvo respuesta. Esa fue la última vez que hablamos. No lo hice por crueldad. Lo hice por necesidad. Eran parte de una vida que se basaba en una mentira, y yo ya no podía vivir esa mentira. Cortar con ellos no se trataba solo del dinero o la traición. Se trataba de elegir mi propia realidad. Se trataba de honrar la verdad, sin importar cuán fea fuera. Se trataba de honrar a Eleanor. Tomé una parte del dinero que recuperé de mi fideicomiso y encontré a Catherine Jensen. Se lo di. No es mucho, dije, y llega 30 años tarde, pero es lo que él robó. Es vuestro. Intentó negarse, pero yo insistí. Eleanor me dejó la llave, le dije. Me dejó la verdad. Eso vale más que esto. Por favor, que este sea el final de la historia, que su familia tenga la última palabra. Finalmente aceptó, con lágrimas en los ojos. No era solo dinero. Era justicia.
una pequeña, tardía, pero profundamente significativa pieza de ella. La vida después de la explosión fue tranquila, inquietantemente tranquila al principio. Durante años, mi teléfono había sido un conducto para las necesidades de mi familia, una fuente constante de ansiedad de bajo grado. Una llamada de mi madre significaba que necesitaba un favor o quería quejarse. Un mensaje de Leo era casi siempre el preludio de que me pidiera dinero. Una citación de mi padre era una orden para comparecer y desempeñar mi papel. Ahora había silencio, ni chantajes emocionales, ni comentarios pasivo-agresivos, ni emergencias inventadas. Al principio, el silencio se sentía como un vacío. Seguía revisando mi teléfono, preparándome para una llamada entrante que nunca llegaba. Era como tener un miembro fantasma. La fuente del dolor había desaparecido, pero todavía sentía la molestia. Ben me ayudó a navegarlo. «Has estado en modo de lucha o huida durante 28 años», dijo una noche mientras cocinábamos juntos, la simple domesticidad de ello sintiéndose como un acto radical de paz. «Tu cuerpo todavía está esperando la próxima crisis. Va a llevar tiempo aprender a simplemente estar». Tenía razón. Tuve que desenredarme conscientemente de los patrones de comportamiento que mi familia me había inculcado. Tuve que aprender que estaba bien poner mis propias necesidades primero, que no era una frase completa, y que mi valor como persona no estaba ligado a mi utilidad para los demás. Fue un proceso lento y deliberado de reconstruirme desde cero. Empecé a ir a terapia de verdad, no del tipo que Leo había sugerido para arreglarme. Hablé de mi padre, no solo del monstruo que se reveló ser, sino del hombre confuso, carismático y manipulador que me había criado. Lloré la pérdida del padre que pensé que tenía, aquel cuya aprobación había anhelado tan desesperadamente. Fue un duelo complicado, llorar a un hombre que nunca existió realmente. Tuve que aceptar que el amor que sentía por él, y el amor que pensé que él sentía por mí, se construyó sobre cimientos de mentiras. Pero los sentimientos habían sido reales, al menos por mi parte, y tuve que hacer las paces con eso. También tuve que desentrañar el complejo nudo de mi relación con mi madre y mi hermano. Tuve que perdonarlos, no por ellos, sino por mí. Perdonarlos no significaba dejarlos volver a mi vida, significaba soltar la ira y el resentimiento que me ataban a ellos. Significaba aceptar que eran quienes eran, una mujer débil que eligió la comodidad sobre el coraje, y un hombre arrogante que heredó la prepotencia de su padre, pero no su astucia. Ya no eran mi problema que resolver, mi responsabilidad que cargar. Eran solo dos personas que solía conocer. El silencio que una vez se sintió como un vacío lentamente comenzó a sentirse como paz. Era el sonido de mi propia vida, esperando ser vivida en mis propios términos. 6 meses después del funeral, Ben y yo nos casamos. No fue una gran celebración. Fuimos al juzgado con Catherine Jensen y algunos de nuestros amigos cercanos como testigos. No hubo lirios, ni filas para dar el pésame, ni actuaciones. Fue simple, honesto y real. De pie allí sosteniendo las manos de Ben, sentí una profunda sensación de corrección. Estaba eligiendo a mi propia familia, una familia basada en el respeto mutuo, el amor y la honestidad. Después de la ceremonia, todos fuimos a una cena encantadora. Catherine levantó una copa. «Por Eleanor», dijo, sus ojos brillando. «Le habría encantado ver esto. Fue un fantasma durante demasiado tiempo. Finalmente la has dejado descansar». Y luego me miró. Y por Mía, que tuvo el valor de girar la llave. Bebimos el brindis y sentí una sensación de cierre que nunca pensé posible. Más tarde esa noche, Ben y yo estábamos mirando por la ventana de nuestra habitación de hotel. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, 1.000.000 de historias separadas sucediendo a la vez. «¿Alguna vez piensas en ellos?», preguntó Ben en voz baja. «¿Tu madre y Leo?». «A veces», admití. «Ya no con ira. Más bien con una especie de tristeza distante. Pienso en lo que perdieron, no el dinero, sino la oportunidad de vivir una vida honesta. Están atrapados en los escombros de las mentiras de mi padre, y ni siquiera saben cómo salir». Había visto a mi madre unas semanas antes, por casualidad, en una tienda de comestibles. Parecía mayor, más pequeña. Empujaba su propio carrito, examinando cuidadosamente el precio de los cereales. No me vio, y no me acerqué a ella. No quedaba nada que decir. Nuestra relación había sido una víctima de la verdad, un daño colateral en una guerra que no empecé pero que tuve que terminar. Mi padre había plantado una bomba silenciosa en el centro de nuestra familia, y yo fui la que tuvo que detonarla. La explosión fue desordenada y destructiva, pero fue necesaria.
Despejó las mentiras, la manipulación, los años de sufrimiento silencioso. De los escombros, finalmente pude construir algo nuevo, algo que era verdaderamente mío. Pensé en la última entrada del diario de Eleanor. Hoy me convierto en un fantasma. Había sido forzada a las sombras. Al exponer los secretos de mi padre, sin darme cuenta, había salido a la luz. Había tomado la historia que él trató de enterrar y la había sacado al sol. No fue solo mi vindicación, también fue la de ella. Tuve un pensamiento extraño. Mi padre, el maestro del control, había perdido el control de su propia narrativa. Su legado cuidadosamente curado estaba en cenizas, y las dos mujeres a las que más había perjudicado fueron las que terminaron escribiendo el capítulo final de su historia. Había una oscura justicia poética en eso que encontré profundamente satisfactoria. Ha pasado un año desde aquel día en la oficina del abogado. La tranquilidad que antes se sentía tan extraña es ahora mi normalidad. Es una tranquilidad pacífica y productiva. Ben y yo compramos una pequeña casa en un barrio donde nadie conoce el apellido Miller. Empecé mi propio negocio de diseño gráfico, algo que siempre había soñado pero que nunca tuve la confianza para perseguir. Resulta que, cuando no estás gastando toda tu energía emocional en gestionar una familia disfuncional, te queda mucha para tus propios objetivos. Mi vida es feliz y maravillosamente aburrida ahora. Está llena de pequeñas cosas felices. Despertarme junto al hombre que amo, pasear a nuestro perro por el parque, la satisfacción de enviar una factura por un trabajo bien hecho. Estas son las cosas que el drama de mi padre, la necesidad de mi madre y la arrogancia de mi hermano habían desplazado durante tanto tiempo. Eran las malas hierbas que ahogaban el jardín. Tuve que arrancarlas de raíz. Todavía tengo el cofre de madera del trastero de Eleanor. Está en mi oficina. No lo abro a menudo, pero me gusta saber que está ahí. Es un recordatorio. Un recordatorio de que la verdad es más importante que la comodidad, que los secretos son un cáncer y que el pasado, por muy profundo que lo entierres, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. También conservo la pequeña llave de latón. Está en mi escritorio, en un pequeño platillo. Es mi piedra de toque. Me recuerda a la mujer que tuvo el valor de dármela y a la mujer que tuvo el valor de usarla. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera escuchado a mi madre y a Leo, si hubiera tirado la llave y aceptado la versión saneada de la historia? Habría heredado un fondo fiduciario que secretamente estaba siendo drenado hasta la nada. Leo y mi madre habrían heredado una montaña de deudas disfrazada de fortuna. Las mentiras habrían continuado, pudriéndose bajo la superficie, hasta que toda la estructura podrida se derrumbara por sí sola, probablemente de una manera aún más espectacular y dañina. Al forzar la situación, no había destruido a la familia. Simplemente había expuesto el hecho de que ya estaba destruida. Solo encendí las luces en una casa que llevaba décadas pudriéndose en la oscuridad. Mi padre era un hombre que construía jaulas. Construyó una para la familia de Eleanor con deudas y ruina. Construyó una para mi madre con mentiras y cómoda dependencia. Construyó una para Leo con prepotencia y falsas promesas. Y construyó una para mí con culpa y responsabilidad. La llave no solo abrió un candado en un trastero, abrió todas las jaulas. Ellos eran libres de quedarse en ellas, si así lo elegían. Pero yo salí volando. El cambio más profundo en mi vida no es la ausencia de mi antigua familia, sino la presencia de la nueva. Es la familia que elegí. Es Ben, mi ancla y mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Es Catherine, con quien almuerzo una vez al mes. Ya nunca hablamos de mi padre. Hablamos de libros, de política y de la cosa divertida que hizo su gato la semana pasada. Somos dos mujeres de diferentes generaciones, unidas por una historia extraña y trágica, que han decidido construir una nueva y más feliz juntas. Se ha convertido en la tía que nunca tuve. Mi vida es mía ahora. Mis victorias son mías. Mis errores son míos. Ya no soy la responsable, la pacificadora, el amortiguador. Soy simplemente mía, y es más que suficiente. El mayor miedo de mi padre era ser expuesto. Pasó toda su vida cuidando una imagen, construyendo un muro de mentiras para proteger su frágil ego y su existencia fraudulenta. Su legado no es de liderazgo comunitario o éxito financiero. Su verdadero legado es una caja de documentos en mi oficina y una historia de destrucción. No era un constructor, era un experto en demoliciones. Demolió vidas, confianza y futuros. Me he dado cuenta de que mis acciones no fueron un ataque a su memoria. No se puede profanar algo que nunca fue sagrado en primer lugar.
Mis acciones fueron un acto de preservación. Estaba preservando la verdad. Estaba preservando la memoria de Eleanor Jensen y su familia. Y al final, me estaba preservando a mí misma. Elegí salvarme de ser la última víctima en una larga lista de ellas. Elegí mi propio futuro por encima de su pasado fabricado. Fue lo más egoísta y lo más altruista que he hecho en mi vida. Estoy en paz ahora, una paz profunda y duradera que me gané con cada pregunta difícil, cada conversación complicada y cada lazo cortado. Ya no soy un collage de las expectativas y necesidades de otras personas. Soy mi propia persona, entera y completa. Pero todavía me pregunto, de vez en cuando, sobre el camino que tomé. Hice estallar toda la estructura de mi familia basándome en un secreto que me entregó una extraña. Elegí la verdad de una mujer muerta por encima de la comodidad de mi familia viva.